Seguimos poniendo la mañana en camino y seguimos escuchando a Washington y Cristina, Washington Carrasco, Cristina Fernández, que agenden el próximo 3 de junio. Nos convocan a que celebremos junto a ellos un nuevo año de los constructores de parte nada menor del paisaje sonoro que tenemos los orientales, ¿verdad? Esto ocurrirá, repito, el 3 de junio a las 20:30 horas en el Teatro Solís. Y ahora, aquí, ahora, y tal cual también lo habíamos anunciado, estamos recibiendo con mucha alegría, con mucho gusto, a pesar de que el contexto luce contradictorio, contradictorio con la alegría y el gusto, quiero decir, ¿verdad? La psiquiatra infantil, investigadora, escritora, referente, ineludible, está con nosotros Natalia Trenki. Hola Natalia, buen día, bienvenida. ¿Qué tal, Alejandro? Hola a todos. Bueno, me siento en la obligación porque ocurre y además porque de alguna manera se impone que uno lee la tapa de los diarios, título principal en El País, drama en el centro por el asesinato de 2 niños, drama. Y diario multimedio La R, ex La República, horror en Montevideo, ¿verdad? Cuando la tragedia adquiere ciertos ribetes que aunque no son primeros en la historia, ni mucho menos, nos sorprende de tal modo que nos gana la sensación de que esto nunca había ocurrido y nos horroriza. No estoy emitiendo juicio de valor, quiero decir que es lo que nos pasa, ¿verdad? Eh, y entonces uno se ve atrapado entre dos circunstancias, que es la en la que estoy yo y es la que ojalá nos permitas, en base al conocimiento, al estudio y al rigor científico, intentar salir. Que la tragedia nos eclipse en tal dimensión que seamos incapaces de ver, porque eclipsado nadie ve, y la otra, la de la obligación, la pertinencia histórica que necesitamos como civilización de preguntarnos con paz y en calma por qué pasan estas cosas. Agrego yo, doctora, ¿por qué siguen pasando estas cosas? Todo suyo el micrófono, Natalia. Ah, tantas cosas dijiste y tantas cosas aparecen en mi cabeza, pero me gustaría empezar con una frase de Dostoyevsky que dijo: nada es más fácil que denunciar al malvado y nada es más difícil que entenderlo. Y me gusta empezar por esto, porque quiero aclarar que el esfuerzo por entender al malvado, entre comillas, no es un esfuerzo tendiente a la justificación, sino justamente a tratar de entender. Porque si no tratamos de entender, nos quedamos, pero en la reacción súper primaria frente a las cosas que hacen ruido. Porque vos fíjate otra cosa, ¿no? Este es un drama que, bueno, que a uno lo pincha en una zona del cerebro especialmente sensible, ¿no? El matar a los hijos. Es como que va contra todo lo que supuestamente uno tiene incorporado internamente. Y eso hace que haya habido esta reacción en que estamos todos, ¿no? Atravesados por la impresión. Y vos fíjate que el día anterior a esto salieron las cifras del CIPIAF, donde dijeron cosas como que, por ejemplo, la violencia hacia niñas, niños y adolescentes aumentó un 43% en el 2021 y que las personas agresoras, en su enorme mayoría, son los padres, madres y padres. Esto debería haber generado también una conmoción brutal a nivel social, que no la provocó, que no la provocó, y que nos habla también de cómo funcionamos las personas, ¿no? Y cómo un caso espectacular, por decir algo, genera algo a nivel social que
muchos casos igualmente tremendos no lo generan. Y esto para pensarnos, ¿no? Y pensarnos como sociedad y como seres humanos. Así funcionamos. Y saberlo nos puede servir para no deslumbrarnos con un caso espantoso, pero que no puede tirar sombra sobre otra cantidad de casos que dejan consecuencias muy serias en las víctimas y en los perpetradores también. Otra reflexión. Galia, antes que pases a la otra Sí, reflexión, yo estoy muy, muy conmovido por lo que decís, porque, bueno, primero porque todos estos asuntos conmueven, los de la tragedia, por supuesto que conmueven, pero lo de la tragedia anterior, la información del CIPIAF también. Y yo tengo una hipótesis que de alguna manera estuvo anunciada en tu arranque, que tiene que ver con que a veces para seguir adelante, las personas individualmente y colectivamente necesitamos un malvado, porque un malvado nos quita la obligación de preguntarnos cosas acerca de nosotros mismos. exacto, Ese exacto. malvado adquiere tan dimensión, malvado entre comillas, suscribo lo Sí, tuyo, sí, y aunque sea políticamente incorrecto decirlo ahora, yo suscribo eso de las comillas, eh, el malvado se aleja tanto de nuestra práctica cotidiana que solemos decir, igual que el varón que se ofende cuando hay una violación o un asesinato a una mujer por esa condición, el tipo que te dice, ¿y yo qué tengo que ver con ese? Ese no me representa en nada, yo no me parezco en nada a ese. Y la pregunta es, ¿no estaremos siendo más parecidos de lo que creemos a los malvados que nos sacan tantas veces la pata del lazo? hasta que no aceptemos eso, Alejandro, estamos lejos de solucionar el drama que tenemos como sociedad. Esto es un problema mundial, ¿no? La violencia no es problema nuestro, pero para bajar a nuestra sociedad, yo creo que esto de que nos cuesta tanto reconocernos, primero como una sociedad muy violenta, somos muy violentas con los más débiles, somos muy violentos con nosotros mismos. Mirá las cifras de suicidio, ¿no? Que es otra forma de violencia. Y nos gusta pensarnos como gente tranquila, buena, amable. Hay muchos mitos alrededor de eso. Y esto que vos decís, esa necesidad de corporizar un malvado en una persona y alejarse de esa figura, es como muy protector, es como que todos lo necesitamos. Y esos mecanismos pueden llegar a ser hasta saludables en un momento agudo en que uno necesita parar, tengo que recomponerme, ¿no? Pero puede llegar a ser muy debilitante si nos quedamos estacionados en esa negación, pensando los malos son los otros y yo soy bueno. Y lo que, no sé si lamentablemente, pero lo que demuestra la investigación a lo largo del tiempo es que no somos, la humanidad no está dividida entre buenos y malos, Claro. sino que en cada uno de nosotros hay ángeles y demonios, ¿tá? Y que hay pila de investigaciones truculentas que demuestran cómo personas, seres humanos normales, y volvemos a las comillas, son capaces de perpetrar cosas terribles puestas bajo determinadas circunstancias. Por ejemplo, cómo la obediencia a otro a veces antagoniza los códigos morales propios. A ver, a ver. Hay una investigación del año 60 por ahí, de
de un psicólogo que hoy sería crucificado porque éticamente engañaba para hacer las investigaciones y todo, pero que las conclusiones son muy válidas, en que ponía una figura de autoridad diciéndole a una persona normal, que además generalmente eran universitarios, digo, no era gente no formada, diciéndole que aplicara choques eléctricos a otra persona. Los que recibían los choques eran actores, ¿no? No los recibían de verdad, pero se quejaban de manera proporcional al choque que iban recibiendo. Y la gente que recibía las órdenes hizo caso en la mayoría de los casos, aún cuando escuchaba las quejas y los gritos de la otra persona. Y después la respuesta era, bueno, pero me estaba diciendo que lo hiciera. Tiene muchas más aristas esto, ¿no? Pero una obediencia debida. Bueno, la obediencia debida, la banalidad del mal de Hannah Arendt, ¿no? La cascada de situaciones que llevan a que, bueno, yo no hice nada, yo solo lo subía al tren. Bueno, yo no hice nada, yo solo manejaba el tren que lo llevaba al campo de concentración. Bueno, yo no hice nada, lo único que hice fue abrir la llave del gas porque aquel me dijo, ¿no? Y somos todos seres humanos. Y hay pila de literatura de ficción y de no ficción que muestran cómo seres espantosos de repente a nivel familiar eran abuelitos amorosos. Claro. Y cómo de repente por la contraria personas admiradas socialmente en la interna eran terribles. Exacto. Entonces, con esto, ¿a qué vamos? A que el poner todo lo mal en otro es algo que puede protegernos a la corta, pero debilitarnos a la larga. ¿Está escuchándose raro algo ahí? Sí, un segundo que lo voy a corregir. ¿Está escuchándose raro algo ahí? Sí, un segundo que lo voy a corregir. ¿Está escuchándose raro algo ahí? Sí, un segundo que lo voy a corregir. Te propongo ir a hacer un brevísimo corte y lo solucionamos. Perfecto. Salí y entrá a la reunión de nuevo, por favor. Ok, perfecto. Ya venimos, queridos oyentes. Ok, perfecto. Bueno, ahora sí retomamos el encuentro con Natalia Trenchi. De paso, ofrezco disculpas a la propia Natalia y a las y a los oyentes que nos siguen a través del 98.7 y a los televidentes que nos siguen también a través de nuestro canal YouTube. Mira, justamente en el chat de nuestro canal YouTube y un poco en la dirección de lo que venías planteando, Natalia, dice Tabaré, que un rato antes también mandaba, Tabaré Lacosta, que mandaba saludos también a Miguel, decía, ayer en la feria una señora le pegó al hijo que jugando preguntó un precio. Otra le recriminó a la madre y esta le contestó, es mi hijo, le pego cuando quiero. Le pegó por gusto esta vez, así estamos. Y yo me permito agregar al ejemplo que cita Tabaré, que aún así tengo la convicción, tengo la idea, es más, la convicción, de que ejemplos de esto cada vez son menos comunes, porque es verdad que antes, yo que nací en el 65, era más frecuente ver a mayores, no siempre incluso los papás, golpeando en público a los hijos. Y ahora es verdaderamente excepcional que eso ocurra. Y la pregunta que yo me hago ¿es verdaderamente excepcional porque de alguna manera recompusimos paradigmas y de alguna manera hemos entendido que esa no es la forma, que ese no es el mecanismo, que no es, nos hemos vuelto como civilización algo mejor? O que de algún modo, atiéndase la expresión, seguramente es injusta y por eso estamos Natalia para ponerla a su justo medio, nos hemos perfeccionado en la forma de ejercer violencia aún a los seres
que no solo decimos, que de verdad son los que más queremos y amamos en la tierra, ¿verdad? Es decir, ¿por dónde pasa? ¿Dónde estamos parados? Estoy totalmente de acuerdo contigo de que hemos avanzado pila en cuanto a que como sociedad estamos mucho más sensibilizados hoy a darnos cuenta de que la violencia no es el camino válido, o por lo menos no es el camino único, para educar, ¿no? Sigue estando en nuestra sociedad mucho menos. ¿tá? Vos naciste en el 60 y pico, yo nací en el 50 y pico, y te puedo asegurar que era hasta bien visto que se les pegara a los hijos. Y hasta hoy encontrás una cantidad de adultos que te dicen, a mí me molieron a palos y salí bien derechito, así que no veo qué tiene de malo. O incluso explicando algún desvío, presunto desvío o fragilidad, es porque le falta, ¿no? Una buena zurra. Absolutamente. Y otro fenómeno paralelo que se daba más frecuentemente, escuchar a los niños decir, vos no me pegues porque no sos ni mi madre ni mi padre para pegarme, ¿no? La naturalización de que tu madre o tu padre podían y hasta debían pegarte. Que fíjate que Tabaré lo escuchó en la feria ayer. Dice, es mi hijo, hago lo que quiero. No, no haces lo que querés. ¿tá? Pero sí estamos mejor a pesar de que sigue presente. Bueno, y las cifras de CIPIAB muestran lo que han mostrado y yo estoy muy en contacto con instituciones educativas y con educadores que te dicen que los chiquilines, después de las cuarentenas, han vuelto mucho más violentos que lo que eran antes. Y muchos educadores me han dicho que han vivido estos chiquilines en sus casas en esos días de cuarentena. ¿Cómo explicar? Y bueno, lo que pasa es que la violencia intrafamiliar es un fenómeno social que tenemos muy instalado y que hasta que no realmente no trabajemos y sigamos trabajando, porque de hecho se está trabajando, pero evidentemente hay que seguir trabajando mucho para tratar de cambiar esta cabeza que tenemos los uruguayos, primero de pensar siempre con la respuesta punitiva, ¿no? Hay un problema, subamos las penas. No funciona, no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Vamos a tratar de encontrar otros mecanismos. Claro. Esto de, además, tratar de interpretar la compleja realidad como si se pudiera interpretar con una regla de tres simple, ¿no? Y con este suceso espantoso que nos ha convocado hoy, a los 10 minutos de haber sucedido, ya socialmente habían diagnósticos, ¿no? Ya se hablaba de violencia vicaria, que puede que sí, pero no tenemos elementos todavía. Repetí el término, por favor. Violencia vicaria, que es cuando un hombre, en este caso sería un hombre, ejerce un acto de violencia a un suplente de la persona que quiere atacar, ¿está? Claro. Entonces, atacar a los hijos para herir o hacer sufrir a la madre, por ejemplo. Pero ese es una de las muchas posibilidades dentro de este fenómeno tan terrible como es el filicidio, claro, donde la violencia vicaria es una de las causas, pero no es la única. Entonces, no se puede tampoco salir a los 10 minutos a decirlo, porque capaz que hay otros motivos, hay filicidios
por brotes psicóticos, hay filicidios altruistas que de alguna manera hacen al asesino matar a su hijo pensando que le quiere evitar un dolor mayor, que la vida le puede ofrecer un dolor mayor que la muerte. Hay otros motivos, pero nosotros como sociedad tendemos, ya te digo, a sacar conclusiones tan rápidas que nos oblitera la capacidad de pensar. Este es un momento de decir, qué barbaridad, qué tremendo. Vamos a ver de qué se trata y cómo podemos entender. Y ahí volvemos al principio de nuestro encuentro. Tratar de entender no para justificar, Claro. sino para poder actuar de manera más eficiente como sociedad. Cuando esto ocurre, hay dos extremos que invariablemente uno tiene ganas de tomar partido. Y esto demuestra, sería uno de los extremos, que nunca antes hemos estado tan peor en cuanto a la violencia, en cuanto al desencuentro con el otro, en cuanto a la capacidad de dañarnos permanentemente. Ese sería un extremo. El otro es ¿de qué nos vamos a asustar si después de todo esto ha ocurrido siempre? Y como siempre ha ocurrido, habrá dolor mediante, pasajero, habrá que acercárselo con peine fino, como lo hicieron antes nuestros abuelos y como lo hicieron antes los abuelos de los abuelos que vivieron en las cavernas. ¿Dónde nos colocamos, Natalia? Y creo que cada uno puede reflexionar sobre dónde se quiere colocar, ¿no? Que estamos en el peor de los momentos en cuanto a violencia, no es verdad, de acuerdo a las investigaciones. Han habido momentos históricos mucho más violentos y brutales que los que estamos viviendo. Habrían 800.000 ejemplos para investigar en la historia. Eso no es real. Que tengamos que resignarnos y decir, bueno, estas cosas pasan, tampoco, ¿verdad? Yo creo que acá hay que posicionarse desde el lugar de qué podemos hacer para que este tipo de cosas no se repitan frecuentemente o en lo posible nunca más. Yo creo que hay que, y te digo reflexiones salteadas. Una, Dale. por favor, no estoy hablando de este caso, pues ya te digo, no sé nada, pero la salud mental no es pavada, ¿está? Y si hay algunas pistas de que alguien está mal de salud mental o a punto de descompensarse, ojo, vamos a ver si podemos ofrecer algo continente a nivel social o familiar o los vecinos o quien sea, pero miren que cuando se rompe la salud mental, uno es capaz de hacer cosas terribles. Entonces, estar atentos a la salud mental y no pasar por alto a si fulano está deprimido, sutano, ay, sí, viste, ahora le da por decir que la vida no vale nada. Son señales que hay que escuchar. Yo creo que otra cosa importante es saber que todos nosotros estamos biológicamente constituidos para ser capaces de ejercer violencia. Eso es una realidad. Pero también es una realidad que estamos biológicamente constituidos para controlar los impulsos violentos. Cuando estamos bien. Cuando estamos bien. Entonces, tenemos que preocuparnos por criar chiquilines que cada vez más sepan reconocer
sus impulsos, sus emociones y regularlos a través del pensamiento. Cada vez más tenemos que educar chiquilines que logren pensar antes de actuar. Eso a mí me parece que es re importante, me parece que es algo en lo que se viene trabajando y que de hecho, por suerte, hoy hay muchas escuelas que se están preocupando por enseñarle a los chiquilines a conocer sus emociones, a reconocerlas, a expresarlas. En eso también estamos mejor. Seguimos estando lejos de lo óptimo, pero no sé si hay sociedades que estén en lo óptimo, lo que no quiere decir que no tengamos que seguir trabajando y tratar de los adultos asumir nuestra responsabilidad de cumplir nuestra función en relación a los más chicos, que es la protección. La protección que implica no solo abrigarlos, darles de comer y enseñarles a cruzar la calle, sino también la protección frente a la información. Por ejemplo, frente a este tipo de información, protegerlos de lo que pueda haber de amarillista frente a estos hechos, frente a las guerras que estamos sufriendo, frente a los ejemplos violentos que permanentemente andan por ahí, y enseñarlos a pensar sobre estos hechos, porque protegerlos no es ocultárselos. Protegerlos es enseñarles a pensar sobre estas cosas. Y eso es algo que tenemos que hacer nosotros los adultos, no dejarlos solitos ni meterlos adentro de un termo y que no sepan lo que está pasando en la vida o en el mundo. Natalia, en el final, por hoy, arrancaste este encuentro citando a Dostoyevsky. Bueno, y me consta además, porque en parte conozco la trayectoria y la trazabilidad de tu familia y el vínculo con el arte desde muchas perspectivas. Y yo me permito ahora citar a Bertolt Brecht, que cuando él hablaba en su teatro, él eh, decía que el, el público, cuando viese su teatro, tenía que huir de la catarsis, que la catarsis, desde la perspectiva de Bertolt Brecht, era contrarrevolucionaria, porque la gente haciendo catarsis en el teatro decía, pobrecita, qué injusticia, qué mal está esto, qué dolor, y se abrazaba consigo mismo y con el de al lado, y se conmovía y lloraba, ¡wow! Y terminaba la obra y después a seguir como si nada hubiese pasado. Exactamente. Yo siento que nosotros somos demasiado fascinados por la catarsis, ¿verdad? Estamos demasiado cercanos de utilizar esa herramienta, que yo no la inhabilito, primero porque no tengo ese poder, pero además Claro, porque por claro, algo existe. Pero el claro. asunto es, deberíamos en algún momento salir un poco de la lógica de la catarsis y empezar a ocuparnos desde otro lugar de las cosas que nos dañan, ¿no? Y a mirar para adentro, Alejandro, ¿qué hay de eso que me conmueve tanto? ¿Qué hay de eso dentro mío? ¿Qué hay de eso? Mirarse uno y poder entonces fortalecer la parte de ángel que tengamos para lograr exorcizar nuestros demonios, que también los tenemos. Claro. Y creo que si no aceptamos eso, si ponemos los demonios en los otros y los ángeles en lo nuestro, es que así es que vamos a seguir sin avanzar en esta difícil realidad que estamos atravesando. Natalia, te abrazo y te agradezco y te invito a que más temprano que tarde nos reencontremos, ¿sí? ¿Cómo no? Muchos cariños, y a seguir pensando y haciendo en esto. Gracias, Natalia. Saludos. Chau, chau. Natalia Trenki nos acaba, ya lo creo, de ayudar a poner la mañana en camino.